Maiteiro mbo'ehára del Ramón Espínola, oreja mbo'ehára Luz Aracho, Melina Torres. Hoy, 19 de octubre del 2021, estaremos presentando nuestro trabajo del método silencioso. Concepto del método del silencio. La vía silenciosa es el nombre del método de enseñanza de lengua creado por Khaled Gattegno, quien se dio a conocer por el descubrimiento de las regletas de colores o regletas de Cuisinart, creadas por George Cuisinart para la enseñanza de las matemáticas, y por una serie de palabras en color, en donde los sonidos son codificados con color específico. Este método se basa en que el maestro debe guardar el mayor posible silencio dentro del aula e incentivar a los alumnos a que puedan producir dichos enunciados. Enfoque del método del silencio. Enfoque Gattegno, escéptico en relación al rol de la teoría lingüística en la enseñanza de idiomas. Considera que los estudios de este tipo no sirven para alcanzar el objetivo que se persigue. Se da, por el contrario, la importancia a alcanzar el espíritu de la lengua, es decir, a la forma en que la lengua combina los elementos fonológicos y suprasegmentales para construir un sistema de sonidos. El alumno debe desarrollar, pues, una apreciación de este aspecto de la lengua. El autor critica los métodos naturales y propone un enfoque artificial basado en el principio de que el aprendizaje satisfactorio requiere un compromiso personal con la adquisición de la lengua a través del conocimiento silencioso y el ensayo activo. Por ello propone dos sistemas, uno para aprender y otro para retener. En primer lugar, el sistema para aprender solo se activa con la conciencia inteligente. El método del silencio lleva a los alumnos a tener concentración en la tarea y en los recursos para realizarla. En segundo lugar, el sistema para retener permite recordar los elementos lingüísticos, haciendo posible la comunicación. Gattegno habla del recuerdo como una forma de pagar ordens, donde el orden es entendido como la unidad de energía mental utilizada para unir dos elementos mentales, por ejemplo, figura y sonido. Básicos que fundamentan la enseñanza de este método del silencio. La enseñanza debe ser subordinada al aprendizaje. El aprender no es únicamente imitación o ejercicio. Al aprender, la mente se equipa por medio de su propio trabajo, ensayo y error, de juicios y revisión de conclusiones. Mientras trabaja, la mente recurre a todo lo que ha adquirido, principalmente su experiencia en el aprendizaje de su lengua nativa. Si se ha de subordinar la labor del docente a la del aprendiz, el docente debe dejar de inferir y dejar de lado su labor. Aunque el método del silencio de Khaled Gattegno no sale directamente del cognitivismo, comparte sus principios. Por ejemplo, uno de ellos es que la enseñanza debe ser subordinada al aprendizaje. En otras palabras, se cree que enseñar significa servir al proceso de aprendizaje y no denominar al aprendizaje. Este principio se mantiene con la búsqueda constante de reglas atribuidas al estudiante en el cognitivismo. Gattegno dirige su vista al aprendizaje de idioma desde la perspectiva de un estudiante, comenzando con el estudio que él hizo a bebés y niños pequeños. Entonces llegó a la conclusión de que el aprendizaje es un proceso que iniciamos nosotros mismos a través de la movilización de nuestros recursos internos, nuestra percepción, nuestra conciencia,
cognición, imaginación, intuición, creatividad, etc., para dar con el reto que tenemos en nuestras manos. Metas del profesor que usa el método silencioso. Los estudiantes deben ser capaces de usar la lengua para expresar sus pensamientos, percepciones y sentimientos. Para ello necesitan desarrollar una independencia del profesor para desarrollar sus propios criterios de corrección. Los estudiantes se independizan a expensas de ellos mismos. El profesor, por tanto, debe proporcionar lo estrictamente necesario para promover su propio aprendizaje. El papel del profesor y el de los estudiantes. El profesor es un técnico ingeniero. Solo el estudiante puede hacer aprendizaje, pero el docente, teniendo en cuenta que el alumno ya sabe, ya tiene conocimientos, le proporciona lo necesario, se centra en las percepciones de los estudiantes, refuerza su conciencia y proporciona actividades para asegurar su facilidad para con la lengua. El profesor debe respetar la autonomía de sus estudiantes a la hora de que estos intenten relacionar contenidos e interaccionar con los nuevos desafíos. El papel del estudiante es usar lo que ya saben, que se liberen de los obstáculos que pueden interferir en su atención hacia la tarea lingüística y que participen activamente en la exploración de esa lengua meta. Nadie puede aprender por nosotros, diría Gattegno. Aprender es nuestra responsabilidad personal. Características del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes empiezan su estudio de la lengua a través de sus elementos más básicos, los sonidos. Estos aparecen a través de una tabla de colores específica, partiendo de que los sonidos que los alumnos conocen son los de su propio idioma, lengua materna. El profesor conduce a sus estudiantes hacia la asociación de los sonidos de la lengua meta con un color particular. El profesor prepara unas situaciones que se centran en la atención del alumno hacia las estructuras del idioma. Estas situaciones proporcionan a los alumnos el vehículo para percibir el significado. Las situaciones incluyen normalmente una sola estructura cada tiempo, con escasas pautas habladas. Se guía a los estudiantes para producir la estructura. El profesor trabaja con ellos buscando una pronunciación que pueda entender un nativo cuando habla con él. El docente usa los errores que cometen los alumnos para ubicar los problemas con los que se encuentran y trabajar desde ellos. Los alumnos practican la estructura de la lengua meta sin ninguna repetición. Ganan autonomía en la lengua investigando y escogiendo entre las diferentes opciones que le aparecen. El profesor pide que describan sus reacciones en la clase o que digan lo que han aprendido. Esto es de gran valor para el profesor y ayuda al estudiante a responsabilizarse en su propio aprendizaje. La profundización del aprendizaje de la lengua suele producirse mientras duermen. La interacción alumno-profesor y la interacción alumno-alumno. Aunque el profesor esté callado, hay interacción. El profesor promueve la conciencia sobre el idioma de los alumnos, escucha y trabaja en silencio con ellos durante la producción a través de los gestos y las herramientas que dispone. Cuando el profesor habla, proporciona pistas. Se pone entre comillas porque no es una pista como tal, sino una pauta para que puedan seguir hablando. No modela el lenguaje. Lo que se busca es la interacción entre los estudiantes. Aprenden entre ellos y, por tanto, es lo que se anima. El silencio del profesor es una forma de que los alumnos hablen entre ellos. Áreas del lenguaje que se enfatizan y qué destrezas se enfatizan. Ya que los sonidos representan el elemento básico de cualquier lengua, la pronunciación se trabaja desde el principio. Es importante que los alumnos adquieran la melodía de esa lengua.
También se centran en las estructuras de la lengua, aunque nunca se proporcionan las reglas gramaticales de forma explícita. El vocabulario está algo restringido al principio. No hay una programación fija, lineal, sino que el profesor empieza desde lo que los alumnos ya conocen y construye su conocimiento y partiendo de una estructura, continuando con otras. El programa se desarrolla dependiendo de las necesidades de aprendizaje. El papel de la lengua materna. El significado adquiere a través de la percepción de los alumnos y no a través de la traducción. La lengua materna, en cambio, se usa para dar instrucciones cuando sea necesario para ayudar a la pronunciación, por ejemplo. También se usa la lengua meta, sobre todo en los niveles básicos. Más importante aún, el conocimiento que ya tienen los alumnos de su propia lengua puede usarse por el docente para la lengua meta. Por ejemplo, el docente ya sabe y ya conoce que muchos sonidos son semejantes a la lengua meta, por lo que puede continuar y partir por el conocimiento que ya tiene el alumno. Ventajas del método del silencio. Los alumnos responden a su propia motivación, se centran en clase, se concentran, se trabaja en pequeños grupos, las clases no son numerosas, los alumnos pueden ser creativos. Las desventajas del método del silencio son falta de trabajo con materiales reales, falta de estar frente a la lengua real.